Bueno, acá está el índice de contenido. Intentaré en un primer momento hacer una acercación, una aproximación, perdón, al concepto de mito a partir del análisis de varios autores clásicos que han estudiado el asunto. Luego estaré, digamos, abordando el tema de la identidad como una forma de expresión del imaginario colectivo, el caso cubano de 1868, que estaba pasando en Cuba para poner en contexto el análisis, y finalmente, bueno, la explicación, digamos, propiamente de los cuatro discursos que he llamado hacia la capitalización del mito, cómo se construye el mito. Por último, bueno, las conclusiones. Estos son los contenidos que estaré abordando en en la presentación. Podríamos decir entonces que los mitos han participado de los procesos de estructuración y consolidación de las sociedades a lo largo de la historia. Y su función en los mecanismos de generación de imaginarios sociales han permanecido incluso en la cultura moderna. Si bien las investigaciones sobre estos asuntos, por supuesto, no son nada recientes, sí existen ellos un marcado interés desde el siglo pasado, digamos en los momentos finiseculares del siglo XX, los comienzos del siglo XXI, a la luz de las transformaciones geopolíticas y los grandes movimientos migratorios que se producen en estos momentos. No obstante, con precisamente la incursión en la palestra académica de los métodos, enfoques transdisciplinares, también la forma de abordar los procesos de mitologización y resemantización, pues sufren una mirada renovada. Por tanto, digamos, una lectura diferente de esas narrativas emergentes que se producen del contacto entre la producción mitológica contemporánea, precisamente con las identidades culturales, con la autopercepción de los sujetos, con las representaciones discursivas, y todo esto abordado también desde la teoría literaria a partir de autores como Roland Barthes, como Humberto Eco, Mircea Eliade, Foucault, Lévi-Strauss, digamos algunos de los más importantes. En la cultura popular, el mito suele estar asociado a aquella palabra inventada, el mitos griego, diríamos, la idea moderna de fábula, de historia, poco precisa, con la que aquellos antiguos describían un poco los fenómenos de la naturaleza. No obstante, la validez de esta afirmación solo nos llevaría a una visión reduccionista, digamos, a una visión desvirtuada, estrecha del asunto. Y sabemos que el mito en realidad constituía una historia real que representaba los valores primordiales y explicaba las relaciones entre los sujetos y y las comunidades con su entorno, así como, digamos, la justificación que había de sus normas de justicia social, su accionar diario, es decir, sus creencias religiosas, su moral, su ideología, su axiología, sus posiciones filosóficas ante la vida. El mito tenía entonces un valor de realidad acertada y significativa en la que el tiempo primordial, en palabras del propio Mircea Eliade, el tiempo primordial se entrecruzaba con el tiempo de los hombres. Para nosotros, en nuestra investigación, entendemos que el mito es una representación de un imaginario colectivo en el que se asume un modelo prototípico de representación cuyo núcleo semántico es un memorema culturalmente aceptado. En la medida que el mito resume códigos universales que funcionan como estructuras arquetípicas, sus mitemas participan como núcleo para producir nuevas expresiones mitológicas que nacen de los procesos de mitopoiesis o resemantización. Visto así, las sociedades modernas son una expresión suma de un proceso mítico primordial en el que el sistema mundo era el resultado de la hierofanía y un mecanismo de resemantización imperceptible, aunque indetenible, en los individuales, digamos, devenidos iniciados, contemporáneos, muchas veces participan de manera inconsciente. Esto es un primer, digamos, concepto de cómo asumimos el mito o la construcción de lo mítico, ¿no? A partir de este enfoque más cultural, más desde la lingüística y desde los estudios literarios. Por ello, para nosotros, cuando hacemos este tipo de investigaciones, en mi caso particular, el mito no responde únicamente a momentos cosmogónicos o genésicos, sino que la mitopoiesis se produce ininterrumpidamente en los muchos espacios de la cultura que van desde las diferentes formas de expresión artística y la propia literatura hasta la ideología, la filosofía, la política, la religión.
Esto también está apoyado en los propios postulados que Humberto Eco hace en su libro Apocalípticos Integrados. Por otro lado, la necesidad inminente de los sujetos para encontrar su sitio en el mundo y por explicar la relación de su identidad con ese lugar místico que supone la representación social de la historia, y aquí la historia en mayúscula, hace que los diálogos entre mito y genealogía sean frecuentes y necesarios. Los sujetos representan, digamos, un imaginario genealógico perdón, que supera la simple estratificación generacional sanguínea heredada de padres a hijos. La asimilación identitaria de un imaginario colectivo, de una lista, digamos, ya preestablecida, de nombres, comportamientos, actitudes, hacen que cada vez más podamos justificar las genealogías como otra manifestación también de la hierofanía cotidiana, por supuesto, desplazada de los procesos cosmogónicos, aquellos orígenes, y por tanto participante de un tiempo que parece lineal de la actitud mitopoética de los sujetos y de las colectividades. Así lo ve Foucault, por ejemplo, Levi-Strauss, Rose. Finalmente, la idea de tener una genealogía en la que insertarse responde a la narrativa más tradicional de los procesos de construcción de los imaginarios, de las identidades culturales y con ellos, por supuesto, de los propios estados-nación, a los que, como es lógico, los procesos literarios, las formas de expresión artística no son para nada ajenas. La emergencia de esos procesos culturales, a fin de cuentas, tendríamos que decir que la identidad es también cultural y no solo política. Se traducen en nuevos rituales y nuevas mitologías atadas a una expresión temporal. Se articula así un ideal de legitimación del y en el pasado, que garantiza la capitalización de conceptos en el presente y se proyectan como una exégesis hacia el futuro. Para estudiar estos aspectos teóricos relacionados o mencionados, se analizan intentaré analizar 4 discursos, les decía, que fueron pronunciados por el propio, disculpen, con relación al 10 de octubre, en el marco de la propia guerra de independencia, la primera guerra de independencia que se realiza en Cuba. Y bueno, esos discursos fueron pronunciados por Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1869, a un año de haberse iniciado la guerra. José Manuel Mestre en el mismo 1869, igual que el de Enrique Piñeiro. Y finalmente un último artículo de otro gran intelectual, Antonio Zambrana, pero ya con unos años de diferencia, el 10 de octubre de 1874. Y tomo a pesar de la diferencia, digamos, de años, me interesa estudiar el año 1874 y cómo se empieza a leer el 10 de octubre, porque es un año que marca una fracturación en el proceso político de la guerra de independencia en Cuba y también de la construcción de los imaginarios de las identidades. En ese año mueren 2 de las principales figuras políticas de la guerra. Muere Carlos Manuel de Céspedes, quien fuera el iniciador y el primer presidente de la guerra, de la República, y muere también Ignacio Agramonte, otra de las grandes figuras de los grandes patriotas, aquellos patricios iniciadores, quien fuera, digamos, el gestor de la primera constitución y a quien se le debe en buena medida la posición política que se asume en la constitución de una asamblea de representantes, etcétera, etcétera, que lleva a la fractura interna de aquella primera guerra. Por tanto, con la muerte de estas 2 personas, que fueron elementales para el desarrollo de la contienda, la ausencia de ellos conduce inevitablemente ahí a una fractura también en la unidad que ya venía, digamos, mostrando resquebrajamientos del propio comienzo de la contienda independentista. Y es el momento, digamos, en que se establecen las primeras genealogías culturales de la nacionalidad cubana y se reconocen los primeros procedimientos mitopoéticos ahí de una fecha sentada después en la conciencia colectiva de Cuba como paradigma de los sentimientos de lo patriótico, de la identidad. Y es la fecha socorrida a lo largo de toda la historia de Cuba, desde ese primer momento hasta la actualidad, para referir, digamos, el emblema de lo sumo, lo más sagrado, y está, digamos, cubierta por un halo de misticismo que siempre acompaña a los grandes sucesos y a los grandes héroes, como recordaremos en la propia, digamos, en la propia Ilíada, ¿ya? Si fuéramos hasta lo más atrás que pudiéramos llegar en la cultura, ¿no? Este tipo de fechas, este tipo de héroes, la construcción del paradigma,
es interesante volver sobre ellos en un momento que luego eso corrida decía, tanto por el héroe nacional de Cuba, que es José Martí, como por el propio Fidel Castro, durante el desarrollo del proceso político que lleva adelante. Por tanto, describir cómo se articulan esas expresiones del mito en torno a conceptos como historia, genealogía y revolución explicaría también los imaginarios colectivos, cómo se construyen, les decía, a lo largo de toda la historia. Nada, vamos a intentar, bueno, aquí están las descripciones de quiénes son lo que esperamos y vamos a empezar con la aproximación al mito. El primer problema cuando uno intenta acercarse a la cuestión del mito es que, por supuesto, existen muchos conceptos y en sí mismo la palabra mito relaciona o lleva consigo el tremendo problema de ser un concepto muy ambiguo y muy polisémico. Los diferentes autores que han escrito sobre las formas de expresiones mitopoéticas han abordado el asunto desde diferentes escuelas que en no pocos casos, y quiero resaltar esto, en no pocos casos se contradicen unas a otras. No es el objetivo, por supuesto, de mi explicación hoy aquí, intentar discutir con todos ellos, ni mucho menos, ni hacer una exégesis grandilocuente, solo acercarnos y ver algunas de las principales posiciones que se han abordado. Por ejemplo, para Marcia Lozada en el año 2015, el mito suponía una representación social que solo puede ser entendida desde una semántica de la cultura y por tanto responde a paradigmas establecidos y modificados en el propio discurso. Por tanto, esto quiere decir que los límites del mito estarían entonces en el mismo lenguaje y en los márgenes de lo que los sujetos tienden a representar de sus realidades y con las que interactúan. Los límites del mito para ella estarían en el propio discurso. Mientras que para Mircea Eliade, que ya viene hablando de estos asuntos desde muchísimo antes, el mito es una realidad cultural extremadamente compleja que puede abordarse e interpretarse en perspectivas múltiples y complementarias. Los mitos describen las diversas y a veces dramáticas irrupciones de lo sagrado o de lo sobrenatural en el mundo. Esta irrupción de lo sagrado es la que fundamenta realmente el mundo y la que lo hace tal como es hoy. Más aún, el hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural a consecuencia de las intervenciones de los seres sobrenaturales. Fin de la cita. Estaba citando a Mircea Eliade. Así, los imaginarios culturales reproducen en buena medida los actos primordiales, según este autor. El caos y el desorden que nosotros podríamos encontrar, digamos, en la mayoría de las culturas y haciendo grandes saltos de un mito a otro, da paso a formas de representación más organizadas, aunque para ello se produjo también un proceso con el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? Un proceso agónico de reescritura universal, el fin de un todo y el comienzo del otro. Para Levi Strauss, por ejemplo, el mito es una estructura que se resemantiza ininterrumpidamente. Para este autor, los mitos son las unidades constitutivas mayores del mito, los cuales adquieren una función significante, enlaces de relaciones que forman sistemas de referencias multidimensionales. Un aporte significativo de Levi Strauss es su descripción del mito como un proceso diacrónico y sincrónico al mismo tiempo. Una organización imperecedera que se refiere al pasado, al presente y al futuro, con una estructura histórica y ahistórica, y como el conjunto de todas sus versiones, de todas las versiones posibles del mito. El mito funcionaría al interno como un proceso de resemantización ininterrumpido, un proceso de reescritura, un proceso de renovación que nunca terminaría. Por tanto, en la concepción de Levi Strauss, los mitos continúan ad eternum. Cito, el mito se desarrollará como en espiral hasta que se agote el impulso intelectual que le ha dado origen. Fin de la cita. Al mismo tiempo, el propio autor plantea que nada se asemeja al pensamiento mítico, y aquí viene uno de los grandes aportes de Levi Strauss, y que la ideología política. Tal vez esta no ha hecho más que reemplazar a aquel en nuestras sociedades contemporáneas. En este sentido, y aquí terminando la cita de Levi Strauss, en este sentido, el autor considera que la revolución como concepto parte de un proceso también de mitologización y en su propia construcción de imaginarios legitima y más tarde resemantiza esos mitos fundacionales que le sirvieron de soporte, de base y que han permitido sostenerse en el tiempo a cualquier proceso cultural.
hace el propio mito del héroe, las genealogías que la formaron, la ideología, el pasado, el futuro, incluso el propio fin de los tiempos, diríamos. Es inevitable un mecanismo de sobrevivencia humana, legitimarse, rebelarse, caotizar, redefinirse, podríamos decir. La muerte del mito fue de interés, por ejemplo, para Roland Barthes. Es decir, ¿qué pasa cuando el mito comienza a perder impulso? Y decía el gran semiotista, cito, se pueden concebir mitos muy antiguos, pero no hay mitos eternos, puesto que la historia humana es la que hace pasar lo real al estado de habla. Solo ella regula la vida y la muerte del lenguaje mítico. Lejano o no, la mitología solo puede tener fundamento histórico, pues el mito es un habla elegida por la historia, no surge de la naturaleza de las cosas. Fin de la cita. Tanto Levi Strauss como Barthes se acercaron a la mitología desde un enfoque lingüístico en el que el mito forma parte del sistema de la lengua y siguiendo aquella, digamos, famosísima dicotomía susoriana, lengua-habla, el mito pertenecería, digamos, al habla, ¿no? Para Barthes, los estudios de la mitología correspondían a los estudios de la semiótica y por tanto asumía los mitos como sistemas semiológicos de segundo orden derivados de un sistema primario que refiere ligado a un concepto también ya determinado. De igual manera, ambos investigadores coincidían en la existencia de un punto en el que el mito deja de ser reconocido como tal y ahora se lexicaliza en el sistema. Sin embargo, creemos que esa lexicalización, esa estandarización del mito que lo hace perder fuerza, si bien lo desprovee de ciertos temas menos nucleares, más, digamos, tangenciales. En mi tema, ese prototipo nuclear que sirvió de eje estructurador no desaparece, sino que se resemantiza y se manifiesta en otra forma discursiva, con lo cual comienza a ser aprendido nuevamente en la propia cultura. El mundo contemporáneo, en su necesidad de continuar construyendo las sociedades modernas, regresa a los mitos para explicar los comportamientos humanos, volviendo de una manera u otra al simbolismo de la paradoja del mito, la abolición del tiempo por limitación de los arquetipos y la repetición de las hazañas paradigmáticas. En su concepción logocéntrica del mundo, las sociedades encuentran en los mitos el entretejido que logra armonizar la dialéctica con el abón universal. Por ende, el mito traduce aún en nuestros tiempos las cosmogonías y establece las pautas de comportamiento en sociedad. Entendiendo aquí, por supuesto, cosmogonías en un sentido amplio que no solo refiere al origen del universo y a las fuerzas que lo rigen, sino también, digamos, fenómenos y hechos más cotidianos, a los conceptos abstractos del propio hombre. Por supuesto, al propio proceso de la civilización. Los sujetos tienden de forma natural a la representación de símbolos, a la resemantización de signos que conducen a la formación de mitos. No es lógico esperar entonces que el desarrollo de las sociedades modernas se inclinen a la desaparición de los mitos. Por el contrario, al ser la mitopoiesis una condición inherente a los sujetos, la cultura de masa favorece este proceso natural al ser humano, en tanto se producen definiciones de identidades de grupo como mecanismos para resolver esa conocibilidad del mundo. Esto está realizado en el ámbito de la sociedad de masas, por supuesto, donde todo un sistema de valores a su modo bastante estable y universal se ha ido concretando y ha ido a través de la mitopoética creando nuevos espacios. Mitos más recientes como el del fin del mundo, pudiéramos decir incluso el mito del sueño americano, el desarrollo ininterrumpido de las naciones, por ejemplo, dan cuenta de esa imbricación entre mito y sociedad que pueden llegar a traducirse en ejercicios de poder de los ideólogos sobre las masas o expresiones de violencia en cualquiera de sus formas en la búsqueda de una realización completiva del mito. A fin de cuentas, y cito a Malinowski, el hecho cultural es un monumento en el que está incorporado el mito. Por tanto, fin de la cita. Por tanto, podemos afirmar que el mito también juega un papel esencial en la estructura conceptual de las sociedades. En ellos, las diferentes culturas encuentran una coherencia, armonía y cierta estabilidad. Es una expresión del discurso cultural de los imaginarios más universales y menos nacionales. El mito es entonces resultado de la actividad intelectual del hombre y está en relación directa con la función noética del lenguaje y no exclusivamente, y por supuesto, no exclusivamente con su función comunicativa. Se articula como un estructurador de los comportamientos, rige la psicología y determina la moral. En las comunidades que han sufrido opresión y colonialismo, por ejemplo, estoy pensando en las comunidades del Caribe, en digamos, en los pueblos originales, pues el mito supone una estrategia de resistencia a la aculturación y a los procesos geopolíticos de las culturas en contacto,
Con ello, estos espacios encuentran un mecanismo de supervivencia que los une y les permite compartir similitudes identitarias, incluso en las diferencias ostensibles que pueden manifestarse. Algo como esto permite que exista un espacio llamado Gran Caribe que nos une de alguna manera, o que exista esos grandes espacios tan diferentes de identidades como puede ser América. Por supuesto, para estos pueblos el mito se traslada al asidero de la resistencia salvadora y del devenir heroico que se alcanza a través del sufrimiento compartido, así como una imagen existencialista de Kierkegaard. La literatura más reciente presenta al mundo como una inmensa masa de producción mitológica en la que los diferentes mitólogos, yo diría ideólogos, también ejercen una crítica voraz sobre las fuentes de desestabilización del sistema. No obstante, es esa quizás una de las propias características que lleva al intento de transformación del mitema y hace que esa resignificación léxica, resemantización, permita el modelaje de nuevos mitemas, casi siempre dirigidos hacia lo connotativo, hacia que el sistema sobreviva, a la salvación del propio sistema. Bueno, el segundo de los temas que he intentado tratar es la identidad como forma de expresión del imaginario colectivo. De igual forma que sucede con los mitos, el concepto de identidad ha ido resemantizándose con los nuevos enfoques y las nuevas teorías que se han desarrollado, aunque a diferencia del primero, la expresión de la identidad en ella, digamos, en sus estudios, sí hay cierto consenso y sí podemos encontrar, digamos, puntos más claros, como es el caso de Bauman, Hall y Dubay. La identidad es un constructo cultural y forma parte de la conciencia colectiva de cierta comunidad. Su expresión social se forma del contacto entre individuos en su voluntad de reconocerse como parte de un conjunto y mientras se rechazan los elementos, digamos, exteriores, pues se comparten sentimientos de pertenencia hacia uno u otro grupo. Por ello tiene un carácter contradictorio en tanto es incluyente y excluyente a la vez. Los individuos forman grupos a partir de los sentimientos de pertenencia, de identificación con los propios miembros del espacio, pero paralelamente son excluidos de otros espacios o de otros grupos. La identidad colectiva responde a convenciones socialmente aceptadas. Está formada por una expresión simbólica que la traduce en imaginarios y la coloca entre los elementos reguladores más representativos del comportamiento individual. De ahí que resulta inapropiado hoy hablar de una identidad integral, originaria, unificada. Para nada podríamos pensar algo como eso. El concepto romántico que representaba a los sujetos como una entidad unitaria respecto a su posición identitaria es solo una de las muchas formas que han cambiado los enfoques del tema. La literatura describe que más allá de cuestiones formales que incluyen las regulaciones nacionales y los reconocimientos internacionales, existen en los sujetos un proceso de autorreconocimiento que es fundamental en la representación del yo y de las relaciones que ese individuo establece con el otro en mayúscula. En ese metarrelato, los sujetos se proyectan siempre como un yo incesantemente performativo, postulado por las variantes celebratorias del posmodernismo, como dicen o como afirman Hall y Dubay. En esa narrativa simbólica encuentran en los sujetos un desdoblamiento plural, pudiéramos decir, y por supuesto esto incluye una temporalidad. Un significante de identidad no establece una relación de semas inamovible. Por el contrario, la flexibilidad de incorporación de nuevos significados y la traducción de algunos ya establecidos hace que los académicos propongan un problema epistemológico aún en debate, y esto tiene que ver precisamente con los postulados de la diferencia de Derrida, con el intermedio de la cultura que proponía Homi Bhabha y por supuesto los debates que sostienen Bauman y Howley Dubay sobre cómo se construyen y cuándo comienzan y terminan los procesos de construcción de los imaginarios de las identidades culturales. Esa narrativa simbólica encuentra en los sujetos un desdoblamiento, encuentra en los sujetos modernos sumidos en la pluralidad posmoderna una lectura fragmentada del sistema mundo. Les resulta imposible definirse en términos de singularidad, por cuanto las sociedades mismas son mecanismos de intersecciones, de polimorfismo. No obstante, en los momentos románticos del nacimiento de las nacionalidades, de las naciones, de los estados-nación, las identidades suelen superponerse en rechazo a códigos que reconocen como importados o impuestos durante un periodo anterior. Este es el caso de la Revolución del 68 en Cuba. Este es el caso del proceso de formación de las nacionalidades y bueno, Cuba no queda excluido.
La referencia a todo tiempo antecedente pareciera estar marcada por un rechazo también a aquellas manifestaciones identitarias de los sujetos que compartían esos espacios, ¿no? Y no se llega a asumir, y por supuesto, es una afirmación casi que de perogrullo, que no se llega a asumir una identidad ex nihilo. No podemos esperar de la nada la identidad. Las personas la construyen a partir de la asunción de determinado tema. Por ese motivo, el tiempo de las identidades suele ser también amorfo, cualitativamente cambiante. A veces, si tomáramos la idea de Levi-Strauss en espiral ascendente, otras yo diría concurrente o circular y en algunos casos también lineal. La identidad es siempre un efecto temporario, un efecto inestable de relaciones que definen con otras identidades marcando diferencias. El tiempo asimila la prospección de los sujetos y estos automatizan su reconocimiento, haciendo imperceptible su escritura, en tanto no aparezca un atractor de fuerza, algo que haga que usted deje de pensarse de esa manera y comience a pensarse de otra. Lo que sí queda claro es que el reconocimiento a una nacionalidad no excluye de participar de sentimientos locales, de sentimientos regionales, desde el punto de vista cultural. Y dentro de estos, por supuesto, también, digamos, perteneciente a grupos o a determinadas sectas. Podemos decir entonces que cada una de estas zonas son hiperonímicas y se van construyendo a nivel de iure, se establecen en el subconsciente individual y colectivo y operan en forma de sustrato. De ahí que el individuo solo se percibe como perteneciente a una de las partes y no al conjunto en su totalidad. Es el contexto el que obliga a desagregar todos los segmentos según sea necesario. En otras palabras, la gente no se plantearía tener una identidad si la pertenencia siguiera siendo un destino y una condición, digamos, sin alternativa, propone Bauman. Los sujetos se presentan diseminados en los márgenes de la identidad nacional, afirma Homi Bhabha, en el entremedio de la cultura, ¿no? Que a diferencia del pensamiento mesiánico occidental no es ni original ni única, sino multidimensional, multigenética e inconmensurable, afirma este investigador. Es decir, la cultura no puede ser vista como un deus en máquina, nacida en un lugar y un tiempo ad hoc, sin pasado, inmaculada, incontaminada, en el contacto con otras fuentes simbólicas. Solamente en el acercamiento entre culturas encontramos las relaciones de emergencias identitarias. Eh, bueno, la mitopoiesis se sometió, por otro lado, no pueden leerse los conflictos bélicos tampoco alejados de las formas de la cultura, por el contrario, son estas las que muchas veces desencadenan las transformaciones sociales y los enfrentamientos. Así, en la misma medida que se consolida un proyecto cultural que suponía la independencia, por ejemplo, en el caso cubano, y se extiende otro proyecto cultural como es la guerra, se produce un mecanismo de legitimación de factores identitarios y la capitalización de constructos del imaginario colectivo que concluyen irreversiblemente en la mitificación de hechos y en la conversión definitiva de ciertas figuras en leyendas. La mitopoiesis se somete a borradura o somete a borradura las fronteras entre los hechos tal cual ocurrieron en un momento de la historia, por ejemplo, el 10 de octubre, y los recuerdos de las personas que participan allí. Y a partir de ese momento se empiezan a producir procesos de mitologización y aparecen nuevos mitos. De esa manera desaparecen los límites, se ficcionaliza el recuerdo y se desencadena un mecanismo de preservación del mitema, el mitema nuclear, el hecho en sí mismo, la acción de comenzar la guerra. Los héroes se construyen desde y en el discurso, y la prospección de la conclusividad de un determinado fenómeno encuentra también expresiones de esos procesos de construcción en los imaginarios colectivos. Aunque aunque existen varios estudios recientes, yo quisiera concentrarme, pudiéramos hablar incluso de los estudios de CISEC sobre el asunto de cómo se construye la revolución. Decía este filósofo que la revolución lleva a cabo un salto de tira al pasado, no porque vaya en busca de una especie de apoyo en el propio pasado o en la tradición, sino en la medida en que este pasado se repite en la propia revolución y que ésta viene del futuro. Por tanto, grosso modo, la identidad se convierte en una representación del mito de la formación del ser humano, como un conjunto de signos que están encausados desde la interrelación cultura y tiempo, y tiene una expresión simbólica que se manifiesta sobre todo en el discurso con todas las inexactitudes o las marcas
las marcas que el propio emisor quiera o pueda añadir. En tales casos, los procesos paradigmáticos de selección pueden ser ambivalentes, repetitivos, instrumentalizados, incluso pudiéramos decir también estereotipados, para satisfacer, por supuesto, las insuficiencias de las representaciones establecidas en los imaginarios. Si dejamos de lado el plano individual y nos situamos de entrada en los planos de los grupos y las colectividades, pudiéramos definir provisoriamente, digamos, la identidad como la auto y heteropercepción colectiva de un nosotros relativamente homogéneo y estabilizado en el tiempo, por oposición a los otros en función del auto y heteroreconocimiento de los caracteres, marcas y rasgos compartidos que funcionan también como signos o emblemas, así como una memoria, digamos, colectiva común. Bueno, quisiera, antes de comenzar ya el análisis de los discursos, hemos hablado de qué pasa con el mito, qué pasa con la identidad. Bueno, ¿cómo se llega a 1868? ¿Qué es lo que pasa en Cuba? ¿Qué sucede? Que conduce a un momento de formación, de transformación, tanto de la identidad como al nacimiento de procesos como de nuevos mitos, ¿no? El caso cubano, como aparece ahí arriba en esa cita del manifiesto de la Junta Revolucionaria de la isla de Cuba, que es el manifiesto que da inicio a la guerra, decía: nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado. Creo que es la cita más recurrida para describir lo que estaba sucediendo en Cuba. 300 años de explotación colonial habían sucedido. España continuaba sin permitir a los cubanos, a los criollos, vamos a llamarle, no les permitía ocupar cargos políticos. Se da toda una situación, tanto política, económica o social, que despierta un subconsciente colectivo, como está descrito aquí en la presentación. Aparece, se mantiene el caso de la esclavitud como fuerza como mano de obra fundamental, crisis económicas sostenidas en 1857, en 1866, fracaso de la Junta de Información que se había presentado en España para describir lo que había ocurrido, y esto es en el año 1867. Aquí hay un error, pido perdón, 1867, y por supuesto se da un caso sistemático del despertar del pensamiento. Aparecen figuras como José María Heredia, como Félix Varela, como José Antonio Saco, grandes intelectuales que empiezan desde la literatura, desde los procesos culturales, a construir un sentimiento de lo nacional, un sentimiento de diferenciación identitaria de lo español y lo cubano, no solo por haber nacido en la isla, y aquí es donde entran a jugar, digamos, los mitemas esenciales, los procesos de la identidad, no solo por haber nacido en la isla, sino también por presentar características culturales, características en sociología, en su moral, en su filosofía, características diferentes a lo español. Y comienzan a verse no ya como vasallos del rey de España, sino como sujetos que necesitan y aspiran a un reconocimiento internacional y a la construcción de un espacio de una república. Por tanto, así llegamos al momento en el que se capitaliza, digamos, el momento en el que en 1868 Manuel de Céspedes reúne a aquellos hombres que estaban a su servicio, que eran sus esclavos, y comienza el proceso de la independencia a partir de la lectura de este manifiesto de la isla de Cuba, le da la libertad a los esclavos. Por tanto, comienza la guerra de independencia. La revolución, tal cual, por tanto, tenemos que entenderla como un proceso cultural, un proceso puramente cultural, no solo un hecho bélico. Y en su conceptualización intervienen pues narrativas que favorecen los procesos mitopoéticos de hechos, figuras y comportamientos. Así, la revolución es también un hecho simbólico generado en el propio discurso, y sus límites semánticos están en los propios términos que la lengua tenga para representarla. Como proceso de formación de imaginarios sociales es necesario asumir algunos postulados metodológicos si es que queremos hacer un análisis de estos discursos, de los textos objeto de estudio, ¿no? Como bien resume, voy a citar a Magdi Galdiano: los conceptos de patria y nación no comparten una sinonimia absoluta. Habría que partir por ahí, ¿no? Patria y nación no es lo mismo. Sus formas en la cultura occidental pueden rastrearse, yo diría que incluso hasta Horacio y hasta
Cicerón, por supuesto. Asumimos para nuestro análisis que el tiempo mítico no es lineal, sino concurrente, que las formas de representación de los imaginarios colectivos tienen una expresión en la autopercepción y en las relaciones de los sujetos en sociedad y que por tanto toda forma de discurso sobre la imagen de la revolución como proceso estructurador de la identidad es una forma de representación también del mito. Los discursos sobre el 10 de octubre sirven como botón de muestra de cómo se va conformando un inventario de imágenes de lo que es la nacionalidad cubana. Esta se estructura a partir de elementos como las genealogías, las imágenes sobre el pasado, el héroe, el presente y el futuro, sobre los intentos de definir, digamos, algo que no existía y que comienzan a llamar Cuba, a eso que diríamos lo nacional, ¿no? Ese sentimiento de nacionalidad, comienza a aparecer la nación. Además, como es sabido, durante los momentos de consolidación de la nacionalidad, la revolución en el siglo XIX cubano tiene un importante componente burgués. Esto tampoco lo podemos dejar de vista. No se parece a las revoluciones posteriores que se desarrollan en el propio siglo XIX, en el siglo XX cubano. Esta en particular se asemeja más, está más cercana a los imaginarios de la revolución burguesa de 1789, la revolución francesa, a la revolución de los Estados Unidos, a la independencia de las 13 colonias y lógicamente a los modelos sociales de las repúblicas americanas que habían sido colonias españolas y que comienza durante el siglo XIX su proceso de independencia que obtienen la independencia. Aunque con el tiempo se le han dado fuertes matices populares a la revolución de 1868 y en muchos casos tenemos que reconocer que los tiene, estos análisis, este tipo de análisis de rastreo siempre permite refrendar que el primer enfrentamiento bélico nació del impulso de patricios cubanos en una búsqueda por alcanzar mejores condiciones para su propia clase social. Fue la propia guerra la que llevó a una radicalización de esos ideales al introducir como elemento disruptor en la ascensión de las clases más pobres a la dirección de la propia campaña militar. La posición de los iniciadores de dar la libertad a los esclavos no solo estuvo marcada por un reconocimiento de la igualdad entre seres humanos, que por supuesto no fue homogénea en toda la isla, sino también por una necesidad real de tener soldados para formar las huestes que participarían en el enfrentamiento. No podemos entonces hablar de un concepto moderno de revolución. Lo que vamos a analizar o lo que yo pretendo estudiar en estos discursos no se acerca para nada a un enfoque más reciente de lo que pudiéramos pensar incluso de la filosofía asumida, la filosofía marxista, la filosofía leninista, para nada. Esto es puramente una revolución en el sentido más tradicional de la palabra, una revolución de clases, ¿no? El más adelantado, y no por esto encasillable en ninguna clasificación de las que he dicho, sería con posterioridad José Martí, quien 27 años más tarde modeló su concepto de revolución tomando como punto de partida la mitificación de las genealogías culturales que resultaron del imaginario de esa primera guerra. Es decir, cómo se construyó el héroe a partir de lo que Martí hereda en 1895 es resultado de un proceso de mitificación que llegó precisamente en 1868. Los discursos analizados fueron pronunciados durante la Primera Guerra de Independencia por importantes intelectuales cubanos del siglo XIX y participantes directos de la contienda. Carlos Manuel de Céspedes, que el discurso que estudié fue pronunciado en el propio proceso de guerra, a un año de haber comenzado la contienda bélica. Céspedes, quien llegó a ser mayor general del Ejército Libertador y les decía primer presidente de la República, un discurso de José Manuel Mestre de 1869, Mestre que fue abogado, profesor universitario, pero además quien transitó por diversas formas de expresión política, por diversas ideologías, fue anexionista, fue autonomista, y comenzada la guerra por la independencia, apoya los alzamientos, pero en virtud de un proceso de completar la independencia de España y la anexión a los Estados Unidos. En 1869 se exilia a Nueva York y codirige junto a Enrique Piñeiro la publicación El Nuevo Mundo. Enrique Piñeiro, a su vez, fue abogado, escritor, periodista. En 1869 emigra a Estados Unidos
y fue secretario de la delegación cubana, además representante del gobierno de Cuba en armas, viajó por varios países. Es un importante puntal, digamos, para la construcción de estos procesos de unificación de esos hilos, de esas redes, de esas madejas de lo nacional, en un momento donde cada quien tiene su forma de ver la nación que está emergiendo. Antonio Zambrana finalmente es el último de los estudios que hago, que tiene que ver con, que fue, perdón, abogado, político. En 1868 se une a la guerra, llega a ser miembro de la Asamblea de Representantes, que el 10 de abril redacta y aprueba la primera constitución de Cuba, y además fue ponente junto a Ignacio Agramonte, yo lo había mencionado, este otro grande, junto a Ignacio Agramonte, fue ponente de la primera constitución, se exilia en 1873 a los Estados Unidos, con la intención de recaudar fondos, de recaudar apoyo para la causa. En los discursos analizados pueden rastrearse, digamos, 5 mecanismos en los que interviene la mitopoiesis o resemantización. Esos mecanismos, resumidos grosso modo, son horror ante el pasado o inicio de la guerra como momento de gloria, hay esa dicotomía, comportamiento heroico ante los padecimientos de la muerte, representación de imaginarios identitarios, uso del mito como exemplum y prospección del futuro. El exordio es el espacio reservado en los discursos a la captatio benevolentia. Eso lo sabemos todos los que estudiamos retórica, eso es un axioma establecido. Esta última, la captatio benevolentia, es un recurso considerado por Cicerón entre los pilares de la propia retórica. Por ello, es fácil reconocer las estrategias que siguen los oradores en cada uno de estos textos que se analizan. Es común como procedimiento declarar la poca habilidad en el ars benedicendi o lo innoble que es el orador para tan magna tarea como dirigirse a importantes oyentes, halago de los receptores. Existe cierta coincidencia en recurrir a imágenes grotescas del pasado como punto de partida del trinomio fuimos, somos y queremos ser. El horror de un tiempo bárbaro en el que imperaba el caos, la dictadura, el coloniaje, perdón, y la vergüenza es una estrategia que tanto Mestre como Piñeiro utilizan. Y cito, hace un año, no más de un año, Cuba se hallaba toda entera sometida al férreo despotismo de España. Políticamente Cuba era una oprimida, civilmente Cuba era una cárcel, económicamente Cuba era una factoría, socialmente Cuba era un infierno. Fin de la cita. Hace un año, y ahora el primero fue Mestre, ahora viene Piñeiro. Hace un año con Ciudadanos vivíamos sumidos en la mayor degradación, sin honra, sin derechos, sin el libre ejercicio de nuestras facultades. No vivíamos, moríamos. Fíjense cómo se construye así. No solo apoyan la tesis en estructuras léxicas connotativamente asociadas a lo degradante, como puede ser el despotismo, la opresión, el coloniaje, la cárcel, el infierno, vivir sin honra, sin derechos, la muerte, sino que se apoyan también en elementos como la historia, como lección, como ejemplo, como material de vida. Una historia que están haciendo, es decir, no existe tal historia. La historia que pueden recurrir, a la que pueden apelar, es la historia de los héroes de la literatura, la historia de las grandes civilizaciones, la historia de las grandes revoluciones que le habían antecedido. Para nada la historia de una nación que está en ciernes, que está comenzando. Al mismo tiempo se descansa en recursos estilísticos como iteración, la repetición, la gradación ascendente, por ejemplo. Ambos presentan al pueblo de Cuba en combate por la paz y el orden universal en medio de una guerra, una antítesis como un pueblo que está en guerra porque aspira a la paz, al orden universal, una imagen que recuerda la teogonía de Hesíodo y el combate de los olímpicos contra las uránides por alcanzar una expresión más organizada y civilizada del mundo. Aparece así una representación del ejército como fieros guerreros dispuestos a todos los sacrificios por la salvaguarda de la civilidad y la identidad. Un día como hoy, el pueblo de Cuba, rugiendo como un león de las selvas, se levantó armado, decía el propio Céspedes. Hace un año que frente a las huestes enemigas lo sella con su sangre y la sangre española. Continúan. Un recurso al que también apelarán Piñeiro y Zambrano, por ejemplo. Se sella con sangre generosa la independencia de la isla de Cuba. No hay una sola piedra del suelo sacratísimo de Cuba que no esté ilustrada por el recuerdo de alguna gloriosa contienda. No hay un solo soldado de los que pelean allí que no tengan derecho a la inmortalidad y a la fama.
Es un procedimiento muy socorrido, pues traduce la muerte como algo glorioso y trascendental, en cuyo caso contribuirá con un propósito más universal y muchísimo más místico. La muerte se traduce, se sacraliza, el acto final de la vida y se coloca en el mundo terreno las esperanzas que antes estaban en el mundo espiritual y en las recompensas celestiales. No obstante, ese acto, digamos, de valentía que puede suponer la vida por un fin, digamos, más trascendental, también fue resumido en la literatura clásica. Recordemos el ejemplo de Numancia, con su resistencia in extremis, ¿no? Y es un poco lo que ellos están buscando. Están tratando de todo el tiempo de construir ese sacrificio hasta el final. Sin embargo, y es uno de los grandes temas de la cultura cubana, ¿no? La resistencia hasta el final, la resistencia como Numancia, y el final no es la muerte, sino es totalmente la victoria. Sin embargo, a pesar de las imágenes dolorosas sobre lo que una guerra puede significar en el plano físico y en la psiquis de los combatientes, los discursos están abocados a dignificar a los combatientes y a significar la posibilidad de un triunfo. Comienza así a configurarse la imagen del vencedor, del héroe mítico, en el que las señales del sujeto real se desdibujan en favor de un ente sin rostro que pudiera adoptar la imagen de cualquiera. Ni las balas, cito, ni las balas, ni los suplicios, ni las epidemias, ni ninguna clase de padecimientos lo han hecho desistir de su inquebrantable resolución. Y ese lo han hecho se refiere a los cubanos. Fin de la cita. Del suelo, cito otra, esta vez de Piñeiro. Del suelo regado con vuestra sangre brotarán héroes a millares, y la misma tierra que os envuelve y en cuyo seno yacéis se levantaría contra el enemigo común si nosotros no bastásemos a edificar sobre vuestros sepulcros una república independiente y grande y feliz. Bueno, luego la imagen del héroe que se construye en los discursos es parte de una estrategia retórica de formación de un imaginario que remita a un mito universal mucho más antiguo, la arete, la excelencia, la virtud griega y su relación con la dique, con la justicia. El hombre debe mantener una arete asociada a su condición de héroe y que por lo tanto está lejos de alcanzarse en un estado de vasallaje o colonialidad. Pero la muerte en la guerra imita a los héroes de la Ilíada, a Ajax y a los hermanos y a los hermosos pasajes de la Eneida. No es posible para el hombre aceptar el despotismo, como no lo fue tampoco, digamos, por ejemplo, para Prometeo. Todo ello es recurrente en el discurso de Zambrana, por, por ser, digamos, el que más alude a estos autores y a estos mitos en particular. Los discursos que nos ocupan comparten la imagen temporal descrita por Cicé, aquella imagen del tigre que salta, la revolución que salta sobre sí misma, en la que el pasado solo responde a una propuesta de salvación del futuro. Todos los hechos del mundo, todas las revoluciones se repiten en el mismo punto del tiempo para salvar el porvenir. De ahí que el proceso de reconocerse en el tiempo pasado supone a la vez una superación de ese mismo tiempo. La genealogía es esencial para estructurar los imaginarios y construir las identidades de los sujetos. Lo que sucede es que en un momento como este, en un momento donde están haciendo todo, donde no hay nada anterior a lo que aferrarse, las genealogías hay que construirlas. Y por tanto, si no podemos construir las genealogías desde lo que tenemos, hay que buscar, inventar y crear esas genealogías en cualquier pasado remoto de la humanidad. La genealogía supone un punto de reconocimiento en la vida del otro y en las virtudes que lo convirtieron en un modelo a imitar. Por tanto, en un paradigma. Es ahí, en ese mecanismo de aceptación de la condición paradigmática, en el que las fronteras del plano de la univocidad suelen sufrir mayor violencia en favor de los mitemas universales y menos en el nivel discreto de las particularidades. Los héroes son héroes porque responden a códigos mitológicos preestablecidos de valor, coraje, intrepidez. Tenemos la memoria, cito aquí, tenemos la memoria, la tradición, el ejemplo glorioso de los mártires que hallaron sangriento sepulcro en el cadalso o en el campo de batalla y que muriendo han devuelto a la patria la vida que la patria les dio. Nobles, valerosos, heroicos campeones cuyos nombres, cuya historia son nuestra religión del pasado, nuestra fe del porvenir. En la búsqueda de referentes que pudieran convertirse en modelos, tanto Mestre como Piñeira como Zambrana romantizaron elementos de la cultura grecolatina y cristiana, como ya venía mencionando. Voy a citar un último ejemplo.
La revolución cubana, desde la hora primera en que surgió ante el mundo, armada como Minerva, y en que su primer aliento fue el grito sublime de Yara que llenó los ecos de la isla y ensangrentó el pecho de todos los cubanos. Aunque aquí sería Zambrana quien mayor, aunque sería Zambrana quien mayor cantidad de referencias a la literatura grecolatina y a la cultura universal de los mitos utilizaría en su discurso una forma de establecer un paradigma de referencia que permitiese perfilar una identidad basada en valores eh, y modelos de lo que asumía como sublime o imitable, estarían precisamente, decía, en aquella Revolución Francesa, en Ajax, en Prometeo, incluso en un paradigma poco, digamos, conocido o poco divulgado hasta aquel momento en que comienza a emerger porque hacía falta construirlo, que es la imagen de Atuey. Atuey fue un indio dominicano que emigra a Cuba y que fue quemado en la hoguera en Cuba por sublevarse contra el colonialismo. El primer rebelde de América se le conoce como epíteto, ¿no? Finalmente, todo el proceso de consolidación del mito de la identidad sería en vano si no logra establecer un proyecto de un futuro que permita su sostenibilidad. Céspedes, que fue el iniciador de la guerra, también fue uno de los que más confianza expresa en el futuro. Cuba ocupa ya un puesto entre las naciones del mundo y no dilatará el día en que con toda seguridad y satisfacción podamos exclamar viva la República, viva la soberanía del pueblo. Céspedes aceptó, como mismo hicieron ellos, por supuesto, y era necesario hacerlo, aceptaron la existencia de la nación. Existe porque estamos aquí, porque vamos a la guerra y porque ya nos sentimos diferentes completamente de los españoles. La guerra no era entre países, entre identidades, sino entre una identidad lo cubano y una situación política, la colonialidad. Nunca fue contra los españoles. Otro ejemplo que sostienen los procesos de construcción de los imaginarios sobre la identidad pueden consultarse en un artículo que yo publiqué sobre este asunto en coautoría con otra profesora y que aparece en la revista Universidad de La Habana. Se llama asimismo Mitos, Revolución e Imaginarios de la Identidad. Bueno, en resumen, para ir concluyendo, la identidad es un constructo social que emerge a partir de las interacciones entre individuos, tiene una expresión simbólica en la que intervienen relaciones paradigmáticas de selección de los elementos de los imaginarios colectivos y la autopercepción de los sujetos. Es posible reconocer a los individuos en los individuos identidades plurales, habíamos dicho, por supuesto, no pueden verse como una singularidad. Y en estas identidades intervienen diferentes mecanismos de mitopoiesis o resemantización de su propio sistema mundo. En tales procesos, además, participan elementos del pasado que lo proyectan inexorablemente hacia el futuro. Entendemos que la no linealidad del tiempo, sino su concurrencia, es lo que hace que los mitemas puedan extenderse y aparecer de forma cíclica, mientras que aún son formas de expresión de las relaciones rizomáticas de una cultura, rizomáticas en aquel sentido de Deleuze, ¿no? Por tanto, toda forma de discurso sobre la imagen de la revolución como proceso estructurador de la identidad es una forma de representación del mito. Los discursos, estos que tomé como ejemplo, del 10 de octubre, solo sirven como botón de muestra. Yo creo que vale la pena seguir intentando explicar cómo se construye o cómo se consolida la nacionalidad cubana. Quedan pendientes investigaciones respecto a otros discursos de otros intelectuales o de otros, digamos, participantes directos de esa revolución en ese momento, a ver cómo ellos ven la guerra. Y sobre todo, una vez que han concluido, hay ejemplos sobrados de literatura publicada, literatura de la guerra, cómo ellos perciben la guerra una vez concluida. Lo ideal sería, yo creo que a futuro, desarrollar investigaciones de dos momentos, de los mismos autores, pero en dos momentos, los que hayan sobrevivido a la contienda. En especial, la estructura de la identidad nacional, en especial la identidad nacional se estructura a partir de elementos como las energías, las imágenes sobre el pasado y el futuro, el horror ante el pasado y la gloria en los actos del presente y el futuro, así como en la representación de los mitos del héroe. Yo creo que no podría concluir sin decir que la revolución de 1868, Carlos Manuel de Céspedes,
fueron esenciales para construir un país, para construir una nacionalidad. Son los pilares sobre los que se sostienen las identidades culturales de los cubanos en la actualidad. Y son los pilares sobre los que se sostuvo durante mucho tiempo, durante los 50, la primera mitad del siglo XX, para bien o para mal, las figuras de la política de Cuba siempre apelaron a estos grandes intelectuales, a estos grandes patriotas, para sostener una proyección social, para sostener también una proyección política. Por tanto, es necesario volver sobre ellos, es necesario hacer estudios a profundidad, estudios del discurso, para tener una imagen, digamos, lo más completa posible de cómo ellos se pensaban y cómo ellos se veían a sí mismos. Bueno, aquí están algunas de las referencias, muy poquitas. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí termino aquí de compartir la pantalla.